Salmo 107 a partir del versículo 1, y así dice, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y final del versículo 20 dice: y los libró de su ruina. Versículo 25 dice: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego. Y versículo 41 dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Oramos: Señor, gracias, Señor, porque queremos ser de esos sabios. Y nos alineas, Señor, con ese grupo de los que hoy quieres enseñarnos a ser sabios con esa sabiduría, de cuán grandes son tus bondades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y gritemos amén. Hermanos, tomen asiento. Es felicísimo el momento, ¿no?, cuando llega, y es ¿no? Ese momento supremo, ese momento de riego, ese momento de rocío, ese momento de lluvia tardía, de gracia. Tardía no porque llega tarde, sino porque estamos en días tardíos, últimos días, donde nadie podría ser salvo si no fuera por Dios, No solo porque los tiempos serían y están siendo acortados, sino que hoy dependamos más que nunca antes de Dios. Porque estamos viviendo tiempos tan pandémicos como sabemos que son estos, ¿no? Vaya la pandemia del COVID y mirá que la mencionamos también nosotros, pero en la amplitud de otras crisis que también hay, que afectan y capaz que no deberían afectar tanto a mi iglesia, dice el Señor de Señor y el Rey de Reyes. ¿Puedes levantar tu mano y decirle: Señor, que no me afecte sino tu palabra? Pedíselo: Señor, que solo me afecte tu palabra, decirle. Porque los medios, porque las influencias, ¿sí?, están por doquier permanentemente haciendo su mella y de alguna forma tratando para mal con nuestros corazones. Pero bueno, decirle que tenés al lado: dejate tratar por Dios ahora. Algunos capaz que en la camilla ya están, ¿no? En la camilla de la desesperación, de la angustia, del que cueste mucho el despegar, ¿no? Yo, hablando de despegar, pienso
en la aviación, por ejemplo, aviones terribles de guerra que hoy están evolucionados y que bueno, hay algunos que los portaaviones, bueno, despegan en pocos metros, pero hay otros de tecnología más avanzada que despegan, ascienden en lo vertical. Dios quiere que asciendas en lo vertical, decirle que tenés más cerca. Es decir, Dios no te quiere abajo, Dios no te quiere en chatunas, Dios no te quiere en tristeza, Dios no te quiere en la pandemia, Dios te quiere en Él y en su espíritu, de su palabra. Esa palabra que suena y resuena y vuelve a sonar casi como un eco, la palabra de hoy, tan parecida a otras palabras recientes, y es como que Dios creo que no logra todavía del todo su cometido y se pone un poquito bastante insistente. ¿Cuánto dicen, Señor, insistí conmigo entonces? Hasta que despegue en lo vertical hasta el tercer cielo. ¿Y por qué Dios nos quiere así? Porque tenemos razones para estar despegados de la realidad y estar por encima de la realidad que nos tocante a nosotros y que entremos en la realidad tocante a nosotros, y esa realidad tiene nombre sobre todo nombre, y esa realidad es el gran yo soy mismo, Dios mismo nuestra realidad. Por eso, metidos en esa burbuja del cielo, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Mira, versículo 1, que le alabes. Y cuando se dice alabanza se habla de alegría. Yo hoy decía en el sonido, no, hoy vamos a empezar de una con celebración. No porque viniera esta palabra necesariamente, es que Dios nos quiere realmente, como decíamos, despegados y en alegría, en alabanza, en honra, ¿no? Porque cuando nos despegamos de nuestros problemas para honrar y alabar a Dios, y benditos aquellos que pueden venir en lo más temprano posible, ¿no? Y a los que llegan un poquito más tarde, llegan igual, comen, ¿no? de Dios, porque hay gente que, bueno, con sus horarios no pueden llegar de una mejor manera, pero qué lindo, aún de camino entonces, venir alabando a Dios, ¿no? Y dejarnos introducir en ese ambiente entonces de honor y de gloria. ¿Sabés qué? Es re importante eso, es más que una terapia para nosotros, es un ida y vuelta, porque cuando le damos a Dios nuestra alabanza, cuando le damos a Dios nuestra honra, Dios nos va a dar de lo suyo, nos va a dar de su honra también. ¿Gritamos amén? Y esto es algo de siempre, y esto fue de muchos otros, de otras generaciones, que tenían estas mismas consignas de alabar a Dios, de alegrarse, de despegarse de sí mismos, de sus propios problemas, de salir de su burbuja y entrar en la burbuja del cielo. ¿Por qué alabar a Dios? Bueno, porque Él es Dios. Vaya significado, ¿no? Vaya motivo suficiente si alabamos a Dios, porque Él es Dios. Y Dios es un infinito, es alguien que no es una energía, si bien es poder Dios, pero Dios es una persona sublime, maravillosa, inimaginable, inalcanzable en otro tiempo todavía, también en parte inalcanzable para nosotros, pero pronto le veremos y veremos al que nadie ha visto. Nadie ha visto al Padre, sino solamente aquel que salió del Padre, Jesús, y aquel que es Él el que nos lo hace de alguna manera conocerlo. Y ahora estamos como que conociendo oscuramente, como por un espejo nada más. Pero pronto le vamos a ver, pero este es un tiempo de mayor bienaventuranza, porque alabamos al que no hemos visto. Más bienaventurados los que alaban, los que creen y no vieron. Así que tenemos igual la plataforma necesaria para meternos en la alabanza, yo diría aún del cielo, ¿no? Porque está la nuestra, la terrenal, pero está la celestial. Yo no sé con cuál te quedás, pero Dios a vos y a mí nos llama a la alabanza celestial. Por algo nos pone en lugares celestiales, para que alabemos justamente desde una cercanía, desde una nitidez de rasgos, de conocimiento, de grandeza de Dios, que nos inspire la alegría en medio de tantas otras cosas que nos están inspirando a la tristeza. Y nos alegramos y alabamos porque alabamos al que alabamos, y es a Dios. Pero lo alabamos porque, ¿cómo sigue diciendo? Porque Él es bueno. Y sus misericordias son para siempre. Fíjate eso, es un seguro de vida, porque si no duraran para siempre la misericordia de Dios, se le terminaran de repente, bueno, nosotros todos iríamos al hoyo.
porque justo no hay uno, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Y así nosotros mismos, dentro de esa pandemia nuestra de humanidad en la cual todavía estamos, somos 100% humanos y a la vez 100% de Dios, y es lo que queremos alcanzar, pero no pretendemos ya haberlo alcanzado. Lo cierto es que necesitamos de la bondad de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios. Le alabamos. ¿Por qué? Lo primerísimo por lo cual tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar contentos arriba y no abajo. ¿Por qué? Lo primero que dice, porque hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Por precio nos compró, nos libró de la condenación de nuestros pecados que nos llevan directo al hoyo. Y estábamos condenados por la eternidad. ¿Se puede entender eso? Yo creo que no. Y en la verdadera medida imposible entender lo eterno con una mente finita, ¿no? Sin embargo, pensar en eso, en algo sin fin, de permanente dolor y sufrimiento, donde es el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere, donde es el ardor de la llama, donde son los ayes, los hay. Bueno, alegrate, gozate, no vas para ahí. La sangre de Cristo te redimió, te limpió y escribió, no sé si a tinta de sangre o de qué, te escribió en el libro de la vida. Así que para alegrarnos, ¿no? Para decirnos, estoy despegado, estoy salido de la tropa, estoy salido de la mayoría. Claro que queremos y tenemos que alcanzar a los que están rezagados, ¿no? Y siempre un folletito, un mensaje, una palabra de ánimo. Ayer venía de Playa Pascual bastante tarde, bajo la ventanilla, porque alguien, no sé, raro, me estaba viniendo, pero con libros como para ofrecer libros, para vender libros. Y yo le digo, mira, yo te iba a regalar algo, le digo. Y inmediatamente me cayó el aire de que yo era alguien de las cosas de Dios. Le digo, y me dijo, yo leo la Biblia, me dijo. Y bueno, igual te dejo material, le digo. Y siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Porque la gente, pensá en que la gente está perdida, pero alegrate, porque vos y yo fuimos encontrados. Gritamos amén. Pero también habla en segundo término, en segundo momento también de redención, el mismo versículo 2, cuando dice que fuimos entonces liberados de las garras de Satanás. Dice que Dios nos redimió del poder del enemigo, de la potestad, del dominio y de la jurisdicción. Con eso también tenemos que alegrarnos. Y eso lo logró Él también a través de la redención que es por su sangre. Porque al diablo le gritamos en el oído, hemos vencido por la sangre del Cordero. Redención para perdón de pecados por la sangre y redención para libertad del diablo. Ya no estás en la jurisdicción de Dios, del diablo. No vuelvas atrás, estás en la jurisdicción de Dios. Dice en Hechos, el capítulo 26, que el Señor llamó e instituyó al apóstol Pablo para que anunciara las buenas de salvación y sacara de la potestad de Satanás a la gente y la llevara a la potestad de Dios en Cristo Jesús. Nosotros ya no estamos en la jurisdicción de Satanás, así que Satanás anda haciendo bulla, anda haciendo bullicio, anda haciendo ruido, pero vos y yo fuimos redimidos para perdón de pecados, pero para libertad espiritual también, y no estamos, diablo, en tu territorio. Él puede andar matando, robando y destruyendo, pero no nosotros, porque hemos sido liberados, como dice acá, del poder del enemigo. Por eso le alabamos también. Por eso plantamos una sonrisa, aunque no se vea acá abajo por el tapaboca, pero se ve la sonrisa del alma y del corazón ahí en el cielo. Sonríe a Cristo. Él nos redimió del poder del enemigo y sigue ampliando, ¿no?, nuestra antigua realidad, a la cual no tenemos que volver. Lo sigue ampliando el versículo 10. Algunos dice que moraban en tinieblas. Yo no sé vos cuánto más o menos o no, pero creo que sí todos en su medida morábamos en tinieblas. Las tinieblas capaz que moraban peor, ¿no?, aún en nosotros mismos. Y estábamos, como sigue diciendo, bajo amenaza, bajo sombra
de muerte. ¿Te acordás? Estábamos aprisionados, sigue diciendo ahí, con hierros, ataduras que no se pueden romper. Adicciones, malos pensamientos, malas conductas, malas decisiones, malas direcciones en nuestra vida. Y eso cual cadenas de hierro. ¿Y cuándo y por qué vino eso? ¿Y cuándo puede volver aún eso? Y eso fue así cuando dice, éramos rebeldes. Decirle que tenés al lado, ya no. Cuando éramos rebeldes, dice, a las palabras de Jehová. Y aún dice, y aborrecíamos el consejo. Que Dios nos libre, ¿no? De ponernos así, testarudos de vuelta, ¿no? Y engreídos, como que no, a mí no me vengan a decir nada, yo ya sé. No, somos maleables, somos gente que somos llevados, formados, equipados, discipulados, hasta el último día de nuestra vida. Ayer hacía una visita allá por Playa Pascual a alguien que hacía muchos años que no veía y la tuve a la persona que pone un poco al día, ¿no? Diciendo, mira, estas cosas han pasado, pero para bien. Porque antes yo pensaba así, antes iba en esa otra dirección, pero Dios nos está redireccionando. Somos gente celada por el Espíritu Santo. Somos gente que Dios nos pone del lado suyo, ¿no? Por el Espíritu Santo. Porque lo que menos queremos es ser parte de la rebelión contra Dios que pudiera haber por doquier y que no se nos pegue y no nos sea contagiado, sino que nosotros siempre nos estemos revisando, porque si hubiera rebeldía en nosotros a las palabras de Dios, si nosotros por la manera de responder a los consejos tuviéramos como los que aborrecen el consejo del Altísimo, entonces, bueno, las tinieblas volverían. Entonces las sombras de muerte volverían a ponerse sobre nosotros y volveríamos a ser cautivos del temor. Y no me canso de decirlo, hermano, en tiempo de esta pandemia, echá fuera el temor. ¿Hay alguien de ese lado? Decía amén. Sí, no podemos ser cautivos porque hemos sido ya liberados y redimidos del poder del enemigo. Y cuando uno estuvo así, y si volvés a estar así, la solución está en el versículo 13. Luego dice que clamaron. Viste, cuando estás en problemas, no agaches la cabeza, no cierres la boca. Levantá tu cabeza, erguite, invocá a Dios, si es necesario, ayuná delante de Dios. Y entonces, luego que clamaron, el Dios de los cielos los sacó de las tinieblas, dice el versículo 14, y de las sombras de muerte, y rompió sus prisiones. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos en esa cuenta, no? De haber sido hechos libres. Qué insistencia la de Dios también, ¿no? En el tema de la libertad y la liberación. El martes anterior al último, el último martes también, Dios queriendo lograr eso. Y yo noto que Dios lo está logrando y creo que tiene mucho más para hacer, indudablemente, y lo creo porque Él está insistiendo en el tema, pero está logrando mucho. Yo veo una iglesia cada vez más libre y de cabeza más levantada y aún más congregada, ¿sí? Que quizás que en muchos otros lugares veo una iglesia que Dios está fortaleciendo, que en Dios se está animando, pero recibí esta inyección de vida porque Dios es tu Dios y es digno de alabanza, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué le alabamos también? Porque nosotros fuimos de los que antes, versículo 4, mirá, anduvimos perdidos. ¿O no eras de esos? Anduvimos, que sigue diciendo, por el desierto. Estábamos en la profunda y verdadera soledad. Estábamos, sigue diciendo, sin camino. Y sin tener, parafraseando, ¿no? ¿Dónde vivir? Sin morada. Éramos gente forastera, donde estuviéramos no nos sentíamos bien, no nos sentíamos a gusto. Estábamos hambrientos. Y del hambre que sabés también, no solamente la material. Estábamos sedientos. Y nuestra alma desfallecía. Entonces lo mismo, ¿no? Si pasaras hoy de vuelta por eso, la solución está en Dios, en clamar a Dios. ¿Y qué? Y Jehová
nos libró y ¿sabes qué? Te sigue librando de la angustia y te libra de tus aflicciones. Por eso alaba a Dios también. ¿Tenés aflicciones hoy? Tenés el Dios que libra de las aflicciones. Estás sin norte, no sabés qué camino tomar, clama a Dios. Estás como en un desierto, Él es el que libra del desierto. Estás hambriento de respuestas, estás hambriento de justicia de Dios, estás hambriento de eso, de que solo Dios te lo puede dar. Bueno, Él es el Dios operante todavía, el que operó en aquellos tiempos, el que operó en nuestros otros tiempos que ya fueron, es el mismo Dios de este tiempo, es el mismo Dios de mañana, el mismo que por el cual también, ¿qué más le alabamos? ¿Por qué? Versículo 16, porque Él es el que quebranta, ¿qué dice ahí? Las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro. Qué lindo, ¿no? Cuando las puertas están cerradas, pero Dios las desmenuza. Cuando el diablo dice no y no te dejo pasar, pero Dios, que tiene todas las llaves, abre todas las puertas que Él quiera abrir. Ese es el Dios por el cual tenés que alegrarte, aunque estés viendo puertas cerradas. Porque Él sigue siendo el Dios que quebrantó, sigue quebrantando puertas de bronce y desmenuzando los cerrojos de hierro. ¿Sabés que hay amplia y generosa puerta abierta delante de nosotros, la iglesia de Cristo? Y muchas veces con la puerta abierta no nos atrevemos a pasar, o más bien pensamos sí, en lo que no debemos pensar y creemos en lo que no tenemos que creer, pero el Señor ha puesto amplia y generosa puerta delante de nosotros abierta. Pero Él es el que además desmenuza entonces los cerrojos de hierro. No estás pudiendo avanzar, estás encontrando que tenés tus propios límites, que la sociedad, que la cultura de estos días, que esto, que aquello, que lo otro, circunstancias en definitiva, te son de límite y de impedimento. Pero para Dios no hay límites. Dios no tiene límites. Yo venía para acá y me acordaba el programa de Celestial hace muchos años, Sin Límites, dirigido por Cristian Suárez. ¿Se acuerdan de Cristian, no? Qué tipo cósmico, ¿no? A mí me hacía reír mucho. Muy ocurrente, ¿no? Una persona que cuando vino, aparte hace tantos años, ¿qué harían? Cerca de 20 años, no sé, vino con un programa y me propuso el nombre Sin Límites. Yo dije, a ver, déjame pensar un poquito, ¿no? Porque era algo así salido para aquella época, ¿no? Y claro, en Dios no hay límites. Dios no tiene límites, así que vos tampoco lo tengas. Así que sabiendo que Él es el que abre puertas y quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro, esto para que termines ¿cómo? ¿Mal? ¿En ruina? ¿En pobreza? No. Versículo 20 al final, Él es el que libra de ruina. Así que alaba a Dios. El que te quiere sacar de atrás y te quiere poner delante. El que te quiere sacar de abajo y te quiere poner arriba. El que te quiere hacer que dejes de ser del que pide y espera de otros y seas cabeza y no cola. ¿Gritamos amén? Bueno, dale el aplauso también. Sí, Jesús, te alabamos. Recibí, Señor, la alabanza que te damos, Jesús, aleluya. Pero tenemos que alabarle y alegrarnos en Él, porque si bien Él mismo, mira, versículo 25, así lo habla desde Él mismo, Él es el que levanta el viento tempestuoso. Mira vos, porque Dios crea la paz y crea la adversidad. Él es el que levanta, si bien Él es entonces el que levanta el viento tempestuoso, el que permite que se encrespen las olas hasta los cielos y desciendan con furia, ¿no? En su espuma dice hasta los abismos. Y muchas veces frente al mal, ¿no? Nos sentimos como los navegantes, aunque duchos, pero a la vez superados por las tormentas. Muchas veces nos vemos también nosotros. Y dice, hablando de ellos, los navegantes del mar, dice, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean y la ciencia les es inútil. Pero entonces claman a Dios, clamás a Dios
y Él te va a librar de las aflicciones y va a cambiar tu tempestad en sosiego. Por eso hay que alabar a Dios, aún en las tormentas, aún en la bravura del mar, aún en la braveza de sus ondas. Sí, y eso, y está bueno no separarnos de esa posibilidad, más que eso, de esa realidad, eso muchas veces permitido por Dios. Sí, como aquella tormenta que vino y se agravó sobre la barca de los discípulos. ¿Quién permitió eso? Sino el Dios y el dueño de los cielos y la tierra, ¿no? ¿Pero para qué? Para luego Él glorificarse, porque Él vino caminando sobre la tempestad, sobre las olas, y logró, terminó de alguna manera lográndolo también el apóstol Pedro. Las tormentas son permitidas por Dios y es para que veas su gloria y para que puedas vos también, como Jesús, caminar sobre tus tempestades. Pero Él es el Dios que sosiega la braveza del mar. Él es el Dios por lo cual también le alabamos. Versículo 41, el Dios que hace multiplicar las familias. No serás diezmado, no serás disminuido. Las familias de hoy por hoy se destruyen, se autodestruyen muchas veces, la división interna está instalada, pero la familia bendecida, la familia de Dios, ¿sí? Porque de Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra también. Somos familias bendecidas, llamadas a multiplicarnos. Así que los que no somos abuelos todavía, sabemos que vamos a ser abuelos un día. Dios va a aumentar la familia. Alguien me decía, no, en estos días, así que Noemí se casa, ¿no? Y prontito le digo, si Dios quiere. Y me preguntaban por los demás. Bueno, Dios y sus tiempos para ellos, ¿no? Pero no seremos disminuidos, la familia de Dios, no seremos disminuidos, seremos aumentados. Yo lo creo, ¿vos lo crees también? Porque Él hace multiplicar las familias como rebaños. Así que todo esto, véanlo los rectos y alégrense. ¿Cuántos rectos hay acá? Bueno, alégrate. Ver que Dios es bueno. Ver que sus misericordias son para siempre. Ver que Él nos redimió doblemente. Ver que Él nos libró de la mano del enemigo. Ver que Él nos guió en el desierto. Que Él abre puertas y rompe cerrojos. Él es el Dios que achata la bravura del enemigo. El Dios que bendice nuestras familias. Véanlo esto, los rectos, y alégrense. Y termina como que largando una pregunta. El Señor dice, ¿quién es sabio? Y guardará estas cosas. Y no se olvidará de estas cosas. Y en la próxima reunión va a alabar a Dios por estas cosas. Y en el momento pandémico no va a dejar de alabar a Dios porque Él es Dios. Y porque Él es bueno. ¿Sí? ¿Y quién? Además dice, entenderá las misericordias de Jehová. Ahí sí, yo digo, no las entiendo, porque Dios tiene tanta misericordia. Pero que sí la tiene, la tiene. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Dale gloria a Dios. A ver si entendemos. Véanlo los rectos y alégrense. ¿Qué quiere Dios? Que te alegres. Esto me hace acordar un cántico bastante viejo, ¿no? Alégrense. ¿Se acuerda cuando cantábamos Alégrense? Yo siempre un poco tuve en discordia con eso porque era un ritmo lento esa canción, Alégrense. Entonces, bueno, yo decía, si me toca alegrar, dame más para adelante. Dame más motivo, ¿no? En ese caso musical. Pero no, aunque no tengamos notas sonando en el aire, tenemos motivos suficientes para alegrarnos. Cerrá tus ojos y alegrate. ¿Tenés puertas cerradas? Alegrate, Dios te las va a abrir. ¿Tenés amenazas de ruina? El enemigo se te arrimó y parece que se te puso arriba y te está haciendo sombra de muerte. Clama a Dios y alegrate porque Él es el que rompe las cadenas. Él es el Dios que ya lo hizo. Si no, acordate de dónde Dios nos sacó. Acordate cómo estabas. Y capaz que volvió en algo. Y bueno, capaz que uno mismo tiene que cuestionarse un poquito. ¿No habrá un poco de rebeldía en mí a la palabra de Dios? ¿No habré tenido en poco el consejo del Altísimo? ¿No me habré puesto sabio mi propia opinión? ¿No me la habré creído? Cuando en realidad
hay que creerle a Dios y no dejar de ser maleables y que Dios nos pueda dar la forma que nos quiera dar, aún también a través de las tormentas, que no vienen porque sí, sino que vienen para mostrarnos la gloria de Dios, para mostrarnos que Él no solo hace habitar en familia, Él multiplicará tu familia. Vas a mirar la mesa del domingo y la vas a ver cada vez más grande. Vas a mirar el listado de tus descendientes y por qué no de los que estaban alejados tuyos, pero mirá, justo ayer Dios habló que Él es nuestra paz, que Él es el que nos reconcilió y el que nos reconcilia. Hay mucha familia digregada, mucha, demasiada familia incomunicada, aún dentro de los mismos muros. Pero tu familia no se va a disminuir, tu familia se va a aumentar. Dale gloria y velo y alegrate. La alegría es un arma poderosa, porque el gozo del Señor, la alegría de Dios, es nuestra fortaleza. Fortaleza en el sentido que te hace fuerte. La alegría, la tristeza te debilita. Pero también en el sentido que la alegría, el gozo, es como una fortaleza donde vos te metés y suenan las bombas del lado afuera. Y vos estás guardado en la fortaleza del gozo. Y el diablo no puede hacer nada con los que tenemos gozo. ¿Por qué tenemos gozo? Porque tenemos a nuestro Dios. Vaya que eso es suficiente. Conocemos a Dios. Fuimos conocidos por Dios. Fuimos encontrados cuando no le buscábamos. Íbamos una multitud perdidos en el desierto, sin rumbo, sin lugar fijo, sin tener dirección. Sin embargo, allí Dios nos ubicó y de nuestros descarríos nos libró. Y hoy estamos en su regazo. Suficientes motivos, muchísimos. En esta infinita, interminable lista de motivos de lo que tienen que ver los rectos. No lo va a ver cualquiera esto. Vean esto los rectos y alégrense. Decirle, Señor, dame un corazón recto para ver lo que tengo que ver. El diablo quiere que mires lo que no tenés que mirar. Pero sé recto en tu corazón. No te dejes torcer en tu corazón. No te dejes torcer en tus pensamientos. Y sacar la mirada de Dios y lo de Dios. Y entonces entrar a zozobrar y entrar a empantanarte. Y ya no saber dónde es arriba y abajo, derecha e izquierda. Ya perder la noción total. No te dejes aturdir. Vean esto. Ve esto. Tu Dios es grande. Pero alegrate por esto. Alegrate sabiéndolo. No te lo olvides. Esto no es para un día y un culto nada más. ¿Y quién es sabio? Entonces, para guardar estas cosas. Señor, ayúdanos a guardar en buen tesoro, en nuestro corazón, estas verdades que no pueden ser imitadas, estas verdades inspiradoras, de motivación verdadera. Señor, para que nuestro vigor sea el de siempre, el de antes, y tengamos por el gozo tu fortaleza, tu fuerza. Tengamos por el gozo, Señor, el contorno seguro de estar dentro de tus muros, de tu fortaleza, Rey.